Agresión aérea israelí contra Gaza tras el aplazo de la votación sobre sus crímenes. Erdogan, Turquía hará todo lo posible ante el Consejo de Seguridad para debatir el informe de Goldstone y juzgar a los criminales. El ejército estadounidense sufre 8 bajas mortales en Afganistán. Buenas noches, bienvenidos a nuestra ronda de noticias desde Damasco. La Asamblea del Pueblo ha condenado las agresivas prácticas israelíes contra Palestina ocupada, su pueblo y santidades. Asimismo, ha repudiado el aislamiento por parte de las autoridades israelíes de la ciudad de Jerusalén, el cerco al que le ha impuesto y las agresiones que se cometen contra sus habitantes. Asimismo, la Asamblea censuró el permiso que dieron las autoridades sionistas a sus colonos de entrar en la mezquita de Al-Aqsa. La Asamblea del Pueblo afirmó que dichas prácticas constituyen un desesperado intento israelí de apoderarse de la ciudad de Jerusalén para borrar sus rasgos y expulsar a sus habitantes. En un comunicado emitido hoy, el Consejo indicó que dichas prácticas forman parte de una serie criminal que la entidad sionista persiste en continuar desde la ocupación de Jerusalén, en desafío a todas las resoluciones internacionales y los sentimientos de millones de fieles en todas las partes del mundo. La Asamblea del Pueblo siria asegura que este asunto obliga al mundo entero a trabajar para salvar a Jerusalén y frenar las flagrantes violaciones israelíes de la ley internacional y de los acuerdos de Ginebra, porque la entidad sionista no hace caso a la realidad de que Jerusalén es una ciudad ocupada cuya identidad y características deben ser preservadas. El comunicado emitido por la Asamblea del Pueblo reitera el respaldo de Siria a la lucha del pueblo palestino hasta la restauración de sus derechos usurpados y hace un llamado a los líderes de los países árabes e islámicos y a sus pueblos a respaldar al pueblo palestino en su lucha contra la política israelí. De igual manera, llama a los pueblos libres del mundo y a los parlamentos árabes e internacionales a cumplir su responsabilidad y ejercer presiones sobre Israel para que libere a los presos palestinos y árabes que yacen en sus cárceles y levante el cerco impuesto en el sector de Gaza. El vicepresidente del Consejo de Ministros para los Asuntos Económicos, Abdallah al-Dardari, inauguró la filial de la Junta General de Inversión en la ciudad de Raqqa con el fin de activar y desarrollar el clima de inversiones en la región este del país, especialmente tras la emisión del decreto número 54 que exime a los inversionistas del pago de impuestos por 10 años. La nueva filial contribuye en activar la realidad inversionista en la provincia y facilita las gestiones ante los inversionistas para obtener las licencias, ello como parte de las labores que tiene a su haber con el fin de allanar las dificultades de la inversión y minimizar el centralismo en este ámbito, así como aprovechar el centro fronterizo con Turquía, que ha abierto amplios horizontes ante la inversión. El ministro de Información, doctor Mohsen Bilal, ha llamado a las federaciones de la radio de los países árabes a tender puentes de matices y formas con la Unión Europea para llenar el vacío existente entre nuestros medios de información árabes y los europeos. Durante su encuentro con la Junta Consultiva del Centro Árabe de Entrenamiento de Radio y Televisión, presidida por el doctor Salah al-Din Muawi, presidente de la Federación, Bilal dijo que la presencia de estos profesionales y expertos de la información de la Unión Europea contribuyen a desarrollar la comunicación mediática entre el mundo árabe y Occidente. Bilal añadió que la instauración de la paz justa y global está sujeta al compromiso de Israel a las bases de la paz y de su retirada de todos los territorios árabes ocupados. Por su parte, el doctor Muawi aludió a los importantes esfuerzos de Siria en respaldar la acción árabe conjunta en los diferentes ámbitos, refiriéndose al desarrollo mediático que presencia Siria y su importante aportación en el ámbito del intercambio de noticias y de programas árabes. Es de señalar que las labores de la Junta Consultiva del Centro Árabe para el Entrenamiento de Radio y Televisión en Damasco se llevaron a cabo durante 2 días y contó con la participación de numerosos expertos y profesionales de la información, tanto árabes como extranjeros, pertenecientes a las organizaciones mediáticas y de entrenamiento más importantes en el ámbito árabe y extranjero.
Mientras tanto, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su país trabajará en el Consejo de Seguridad para que éste proceda a analizar el informe de Goldstone antes del fin de año para castigar a los culpables. Erdogan dijo ante el Congreso del Partido La Justicia y Desarrollo, el cual lideriza, que la tragedia humana en el sector de Gaza continúa y que las partes que presentaron garantías en la conferencia de Sharm el-Sheikh no cumplieron con sus promesas hacia el sector, señalando que no se permitió que los materiales para la construcción fueran introducidos en el sector. Asimismo, Erdogan criticó el hecho de que algunos países tengan posturas parciales en relación a las armas nucleares, aseverando la necesidad de analizar el tema del arsenal nuclear que posee Israel y de las bombas de racimo y fosfóricas que utilizó Israel en su última agresión contra Gaza. Amnistía Internacional ha condenado el aplazo de la votación del informe de Goldstone por el Consejo de Derechos Humanos. La organización reclamó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que remita dicho informe al Consejo de Seguridad y forme una comisión independiente de expertos para observar el curso de la investigación sobre las agresivas prácticas israelíes cometidas durante su última guerra contra Gaza. En esta ocasión, 40 organizaciones europeas emitieron un comunicado para repudiar el aplazo, asegurando que ello da la luz verde a Israel para continuar sus agresiones contra el pueblo palestino. Las organizaciones europeas dijeron que el aplazo constituyó un precedente grave y una ignoración de la sangre de las víctimas en Gaza, cuyo número sobrepasó los 1.400, así como se considera un golpe dirigido a los esfuerzos desplegados por la Comisión Internacional y por las diversas organizaciones de los derechos humanos para destapar los crímenes de la ocupación contra la humanidad. El comunicado pidió al secretario general de las Naciones Unidas que imponga sanciones sobre Israel y persiga a sus líderes que perpetraron las más horrendas masacres contra los palestinos indefensos y llevarles ante la Corte Penal. En Palestina ocupada y mientras el aplazo de la votación sobre el informe de Goldstone referente a la agresión israelí contra Gaza sigue siendo el evento más destacado, Israel se aprovecha de este aplazo para intensificar su agresión contra Gaza por aire, mar y tierra. Los aviones de la ocupación israelí lanzaron una serie de incursiones contra el sector, bombardeando con cohetes la línea fronteriza con Egipto y alcanzando un taller de herrería en la avenida de Jaffa al este de Gaza. La aviación israelí continuó de forma intensa su sobrevuelo en Gaza a baja altura mientras las lanchas bélicas bombardeaban sus costas. Paralelamente, en una operación de la resistencia contra la ocupación llevada a cabo al norte de Gaza, un palestino de las brigadas de Al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, cayó mártir. En relación al asunto inherente a la liberación de las prisioneras palestinas, el periódico israelí Yedehut Anorot ha reconocido que el movimiento de Hamas obligó a Israel a arrodillarse a través del canje de 20 prisioneras palestinas a cambio de una película filmada del soldado Gilad Shalit, quien se encuentra cautivo en poder de las facciones de la resistencia palestina. El mencionado diario dijo que no deberíamos olvidarnos de que en realidad esta película aclara la gran realidad de que los servicios de inteligencia y demás instituciones de seguridad israelíes no lograron hacerse con ninguna información que permita la liberación de Shalit, ni pudieron saber ninguna información sobre su estado de salud durante 3 años y 3 meses de su cautivo. El secretario del Consejo Supremo para la Seguridad Nacional iraní, Saad al-Jalili, dijo que el reconocimiento de algunas potencias de sus erróneas políticas hacia Irán y la necesidad de cambiarlas se considera un punto de convergencia para entablar una cooperación conjunta con Irán. Al-Jalili llamó a la necesidad de cambiar las políticas erróneas que perjudican a los estados y pueblos, aclarando que en el encuentro de Irán con el Grupo de los 6 en Ginebra se expusieron los puntos de vista y se decidió continuar y definir el marco de las negociaciones y continuarlas a niveles más inferiores. Mientras la administración norteamericana y el Congreso analizan la misión de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, aumentan las bajas de dichas fuerzas con la muerte de 6 soldados norteamericanos y la herida de otros en múltiples ataques ocurridos en el este y el sur del país.
Asimismo, se anunció la muerte de 2 soldados y la herida de otros 2 a manos de un soldado afgano en una base militar conjunta de las fuerzas afganas y las fuerzas estadounidenses en la región de Wardak, al oeste de la capital, Kabul. Según el portavoz del gobernador de dicha región, quien aclaró que los soldados norteamericanos se encontraban durmiendo cuando el soldado afgano abrió el fuego contra ellos. Por su parte, el ejército finlandés anunció la herida de 4 de sus soldados cuando su vehículo chocó con una bomba sembrada al lado de una carretera al norte de Afganistán. Y en Pakistán, 27 armados perdieron la vida en una operación llevada a cabo por el ejército pakistaní en la zona de Khyber, al noroeste del país. Un comunicado aclaró que el ejército pakistaní destruyó 2 sitios de los armados y 18 camiones cargados de explosivos.